buenos días. Pues en este caso les voy a explicar un poquito acerca de la teoría de las matemáticas. Obviamente todos estos estudios empezaron en Filadelfia, en donde se hablaba o caracterizaba a esta filosofía por la búsqueda de una metodología válida para hacer una generalización del problema. Recuerden que las matemáticas dicen que 1 más 1 es 2 aquí y en China y en cualquier lugar. Entonces eso es lo que quería aplicarse en esta parte. Se logró orientar a modelos matemáticos, se fundamenta en los enfoques matemáticos de los problemas de administración y sostiene que hay ciertas aplicaciones técnicas en la toma de decisiones que podemos utilizar y se logra a través de la eficiencia en las decisiones administrativas. Claro, no es para todas las decisiones, solamente para una parte de estas decisiones, debido a que pues obviamente se orienta y se basa en algo sumamente generalizado, que si nosotros nos vamos a las otras teorías, nos dicen que no puede ser, ¿no? Que el ambiente no es generalizado, el ambiente es cambiante, es decir, hay una diferenciación y demás, que es algo que la teoría de la contingencia abarca mucho. Los aspectos introductorios de la teoría de las matemáticas empieza con la investigación de operaciones y ya es el punto central de un enfoque cuantitativo que de alguna manera nosotros lo utilizamos, pero no como una técnica de planeación y control que de alguna manera nos va a ayudar a manejar estos modelos para poder dar resultados. En el caso de la APO es una herramienta muy importante. Aunque cuando se generó la teoría de la matemática, que fue la primera, ¿sí? Después fue la teoría del sistema, después la APO y después la contingencia, todo esto lo fueron agarrando las otras teorías para poder darle fuerza. El trabajo clásico, sus estudios de este señor se concentran en las etapas en la toma de decisiones y en un proceso de decisión como secuencia de actividades. Los orígenes de esta teoría vienen de la existencia de las decisiones programadas. Aquí es donde empiezan la diferencia entre las otras. Hay algunas cosas que podemos programar, otras que no, y por supuesto el desarrollo de las computadoras. En el proceso de decisión hay ciertas cosas que tengo que tomar en cuenta. Primero que nada, que la decisión es un campo de estudio y que hay ciertas teorías que todavía tenemos que analizar. Una de estas decisiones deben estudiarse desde dos perspectivas, perspectiva del proceso y la perspectiva del problema. Entonces, yo puedo tener una perspectiva muy genérica, muy general acerca de una decisión, es decir, se está quemando el pan. Bueno, pues se está quemando el pan por el horno. Esa es una descripción muy genérica porque no sabemos ni el proceso, no hemos visto absolutamente nada. Solamente estamos hablando en una forma general, porque por lo general, cuando el pan se quema, es porque el horno está fallando. Implica relacionar las alternativas de decisión y relacionarlas con el procedimiento, es decir, a ver cómo se están haciendo las cosas, qué características se están haciendo, ya cambiaron la materia prima, no la han cambiado. Entonces es una fase, la primera parte se define el problema, qué es exactamente lo que está ocasionando el horno, las personas, el procedimiento, los materiales. Vamos a establecer algunas alternativas de decisión, estamos ya en la etapa de la concepción del problema y posteriormente seleccionamos las alternativas para darle precisamente esto, solución. Seleccionamos para dar solución. Las perspectivas del problema se orienta a la solución del problema. Quien toma la decisión puede implicar métodos, n cantidad de métodos, dependiendo en dónde encontró el problema, y permite determinar y expresar las evaluaciones del problema. Se preocupa más por la eficiencia de la decisión. Según esta expectativa, existen dos extremos en la decisión. Hay decisiones programables y decisiones no programables. Las decisiones programables son datos que se repiten constantemente, estadísticas, hay cierta certeza y cierta rutina en ellos. Las decisiones no programables tienen todo lo contrario, son datos totalmente, pueden ser inadecuados, datos únicos y que hay mucha incertidumbre e imprevisibilidad en este caso, donde se puede utilizar mucho la creatividad, por supuesto.
Tanto las decisiones programadas como no programadas se someten a dos cosas. Nosotros podemos tomar decisiones de una manera tradicional, rutinaria, estructurada, con juicio y con selección, o modernas, haciendo una investigación de mercados, investigación de operaciones, haciendo un alcance matemático, haciendo procesos electrónicos, utilizando esta parte electrónica y haciendo una técnica de heurística de cómo se va a manejar esto. Entonces, aquí habría que determinar el tipo de decisión que voy a utilizar, que voy a tomar, programable o no programada, con la decisión, con la técnica de decisión que voy a utilizar, tradicional o moderna. Hasta ahorita, por ejemplo, en México, debido a lo que estamos viviendo, se están tomando decisiones muy tradicionales. Lo de rutina, lo que han hecho los otros países, ya están programadas. Obviamente, más adelante vamos a empezar a tomar decisiones no programables con técnicas ya mucho más modernas. La necesidad de emplear un modelo matemático permite hacer simulaciones, que es lo que incluso ahorita tenemos algunas aplicaciones que ya nos van indicando cómo va la enfermedad, qué características tiene, se orienta hacia la solución de problemas, usan modelos para hacer simulaciones y ver la probabilidad de que ocurra, busca delimitar la acción de modo que indique hasta dónde se pueda llegar a la situación y la limitante de cómo se pueda llegar. Entonces, también tenemos la clasificación de los problemas. Los problemas pueden ser estructurados o no estructurados y eso va a decidir qué tan programable o no programable va a ser nuestra decisión. Entonces, aquí va a depender más bien del problema. Si el problema es estructurado, hay cierta certeza, se sabe cuál es el riesgo y se puede controlar la incertidumbre, la decisión puede ser programada o no programada. En el no estructurado puede ser que no pueda definirse con claridad, pero podemos tomar acciones que ya han hecho otros países para poder contrarrestarlo y claro, de acuerdo a cómo se vaya presentando en México, también tenemos que hacer decisiones no programables. ¿Qué ventajas? Pues permite descubrir y analizar los hechos, que de alguna manera, pero ya en estadística, descubrir las relaciones existentes y permitir trabajar bajo el problema, que esto es parte de lo que van a empezar a ver en estos días. Es susceptible a la ampliación de etapas, ¿sí? Que es lo que hasta donde puede incluirse los factores. De alguna manera son técnicas objetivas y lógicas, conducen a una solución y como los factores que integran un problema son numerosos, pues también va a haber numerosas respuestas inmediatas, o sea, programadas o no programadas, y podríamos utilizar mediante computadores o equipos. Por lo general, este tipo de escuela se utiliza para gran escala, para tomar decisiones a gran escala. La investigación de operaciones es una teoría de la decisión, ¿sí? Que tiene como característica que formula el problema, construye un modelo matemático y decide, es decir, prueba el modelo, establece el control, establece la solución y lleva a cabo la práctica. De alguna manera nos habla de que es un enfoque sistémico. Ajá. Es decir, vea todo como un sistema, igual que la teoría de sistemas, y la forma en la que enfrenta problemas es a través de la formulación y construcción de modelos matemáticos. Las técnicas que podemos ocupar es la teoría de juegos, la teoría de colas, la teoría de grafos, la programación lineal, la probabilidad y estadística y la programación dinámica. La teoría de juegos consiste principalmente en establecer una disputa cliente-consumidor, una disputa de recursos financieros y una disputa de recursos. Hay que hacer un análisis de las competencias de cada uno de ellos. La teoría de juegos implica principalmente la optimización de una aglomeración, es decir, automóviles, cajas de pago, atención al público, se va muchísimo más hacia la parte de escala. Se utiliza mucho en los bancos, en los restaurantes, en los cines. La teoría de juegos, es una técnica que se va a dividir en la técnica de grafos y técnica de lineal. La técnica de grafos son muy utilizadas en las actividades de construcción y montaje, como es el PER probabilístico y demás. La programación lineal es una técnica que busca optimizar el objetivo, es decir, en los recursos y las relaciones lineales, ahí podemos obtener nosotros las restricciones y los objetivos a los que nos vamos a enfrentar. Las técnicas de juegos, como son probabilidad y estadística, que es otra que lleva control de la calidad, estudio de mercado y extrapolación, son utilizados para obtener información. La programación dinámica es una técnica que busca optimizar el objetivo y alcanzar sin violar un conjunto de limitaciones y restricciones. Estos problemas usualmente incluyen restricciones en los recursos y relaciones lineales entre las variables de decisión
más importantes, es decir, es una técnica que de alguna manera busca las limitaciones o restricciones para que de alguna manera se puedan tomar en cuenta antes de que se aplique la administración o la planeación. ¿Cuál es su evaluación crítica? Pues que presenta individualizadas los proyectos, es decir, es una teoría matemática aplicable a problemas específicos. Por eso es que ahorita esta es la teoría que se están utilizando. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando un problema muy específico. Se basa en la totalidad, es decir, en las estadísticas, y ofrece excelentes técnicas de aplicación. Ajá. La investigación de operaciones solamente es una herramienta capaz de auxiliar a quien toma la decisión. Eso sería todo. Muchísimas gracias.